Señor Garrido, usted hablaba ayer del príncipe. Y de algunos datos que incluso usted dijo ayer, eso es fácil de demostrar lo contrario. No fue tan analítico ahí el expresidente, tres veces expresidente de la República, y justamente el día de ayer por la tarde, Valdés Albizu, quien es el director del Banco Central, pues rápidamente le respondía y le decía, espérese que eso no es así, nosotros aquí en esta institución somos los encargados de estimar el crecimiento, entonces nosotros dijimos lo que se tiene que decir y lo que dijo el presidente fue sobre la base de lo que nosotros le pasamos, entonces si le echa tierra al presidente, no echa tierra a nosotros. ¿A ti te gusta provocar? A mí. Sí. Yo estoy circunscribiéndome a los hechos, siempre se lo digo. Ahí Valdés Albizu, pues en el gobernador del Banco Central habría dicho que utilizando el pronóstico del crecimiento actualizado, el Producto Interno Bruto real al cierre del 2021 sería superior al del 2019, el preplan pandémico, ¿no? Aproximadamente en un 3%, 10 veces más que el 0.3 señalado por el expresidente Leonel Fernández. Mira, vamos a hacer un poco de historia y de reflexión, porque a nosotros nos toca, como educadores, claro, ¿verdad? Hacer lo propio. Hacer lo propio y que la gente entienda el origen del por qué vienen lo que vienen. República Dominicana, ahorita te dije lo del Banco de Reserva, tiene la particularidad de ser uno de los pocos países donde la data oficial económica del país la produce el Banco Central. No se supone que esa sea la función del Banco Central. De hecho, el Banco Central de República Dominicana es una entidad muy particular, extremadamente particular, y a la cual el gobierno, el Estado, le ha dado mucho poder. Mucho poder. Típicamente los bancos centrales del mundo manejan la política monetaria de un país y a eso es que se dedican, a velar sobre el sistema bancario. Típicamente no son los supervisores directos, como por ejemplo para darte el pau, eso te lo da la superintendencia de banco, pero sí son lo que definen la política monetaria. ¿De qué significa política monetaria? Encaje legal, las compras y lo que se llaman operaciones de mercado abierto, o sea, compra y venta de bonos de deuda pública, y todo lo que tiene que ver con las relaciones, digamos, internacionales de tu moneda. En República Dominicana, el Banco Central, históricamente, por ejemplo, cuando yo trabajaba para el Estado en el 93, 94, yo trabajaba para la Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN, lo que hoy en día es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde está don Miguel Seara y Pavel Isa allá. ONAPLAN producía sus números de cuál era el crecimiento económico, comercio, todo. Y el Banco Central también tenía los boletines que daba trimestrales del Banco Central. Y había, digamos, que un counterbalance entre los números de ONAPLAN y los números del Banco Central. Poco a poco, ONAPLAN se quedó sin vida, porque no había billete. Todo el billete lo tenía el Banco Central. Entonces, perdió la capacidad de hacer análisis. Y todos los números, además de que cuando venía el fondo, cuando venía el BID, cuando venía Banco Mundial, donde se reunían era ahí, porque es un edificio más bonito. ¿Tú entiendes? Y tiene una azotea más chula y todo es ahí arriba que se hace. Además de que, fíjate, el Banco Central de la República Dominicana tiene miles de empleados. Una cosa que no se entiende. Y con unas pensiones, o sea, eso es otro mundo, es una cosa chulísima. De hecho, el gobernador del Banco Central de República Dominicana gana más de 2 veces lo que gana el chairman of the Federal Reserve de los Estados Unidos. Más que el presidente. No, ¿qué presidente? El presidente no gana nada. El presidente gana dinero. Pero acuérdate lo que dijo él. Es el verdadero jefe. Acuérdate lo que dice Lionel, ellos no necesitan dinero. Por arte de magia las cosas suceden, ¿entiendes? Siempre recurre el príncipe, que el príncipe te explica cómo son las cosas, ya sea el príncipe Maquiavelo o el príncipe Lionel. Cualquiera de los dos te explican, ¿entiendes? Y José Fouché te lo analiza. Entonces, bueno, ¿qué pasa hoy en día?
que el Banco Central es el que ofrece la cifra. Entonces, cuando el gobernador del Banco Central te dice a ti que los números que ellos tienen coinciden con los del Fondo Monetario Internacional, el que sabe un poquito, y yo no sé más que un poquito, hermano, los números que utiliza el fondo son los que le da el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. ¿Entiendes? No, claro que van a coincidir, porque no hay otro número. Y el Fondo Monetario Internacional se pudiese poner a producir otro número si aquí hubiese una situación grave, si aquí hubiese una situación de crisis y si nosotros fuésemos realmente una pieza y una figura relevante a nivel mundial. ¿Tú entiendes? Si el Fondo Monetario Internacional tuviese invested en República Dominicana, qué sé yo, 100 billones de dólares en deuda y contradeuda. Por ejemplo, Argentina, los números de Argentina, el Fondo Monetario tiene unos números diferentes a lo que da el gobierno argentino. Tú puedes estar seguro de eso. Porque en Argentina son miles de millones de dólares que el fondo le ha prestado a Argentina. Cada vez que el fondo se estaciona en Argentina son 40 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares. Son números. Pero aquí en República Dominicana, el acuerdo de stand-by que le costó el gobierno al PRD de Jorge Blanco fueron 230 millones de dólares. Ese fue el número. Y ahora, con esto de la epidemia del COVID, el año pasado, a Dios Nilo, lo que le prestaron fue 600 millones de dólares, que es lo que nosotros teníamos como lo que le llaman derecho de giro. Porque por las cuotas que República Dominicana le aporta todos los años al Fondo Monetario Internacional, porque gracias a Dios y al pueblo dominicano que se sacrificó y aguantó toda la reforma fiscal y todos los paquetazos que nos han encaquetado, nosotros le pagamos todo lo que le debíamos al Fondo Monetario Internacional desde el 2008 o 2010 por ahí, y nosotros no tenemos ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué implica no tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Que tú no tienes un policía velando arriba de ti, mirándote. Tú no tienes un radar en la carretera. Claro, pues si tú le están cuidando su retorno. Porque exactamente, el Fondo Monetario Internacional es una policía financiera internacional que crearon los países desarrollados para poder prestarle al resto del mundo y tener cierta garantía de que el resto del mundo le va a repagar. Entonces, cuando tú firmas con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo porque tú no estás manejando bien tu economía y necesitas del auxilio de esos países, ellos te prestan, pero te ponen una camisa de fuerza. Por eso cada vez que el Fondo Monetario Internacional llega a un país, ese país se intranquiliza socialmente, ¿entiendes? A pesar de que ellos mismos te dicen y tienen dentro de sus figuras números y cifras que hacen muchas veces, tú sabes que los gobiernos, muchas veces los políticos, no es que ellos mientan, pero que son un poco flexibles con la verdad. Entonces tratan a veces de pintarte un panorama que no es posible, y los mismos técnicos del Fondo Monetario Internacional dicen no me digas que tú me vas a repagar eso, porque eso implica que tú vas a descuidar tanto de salud, tanto de vivienda, tanto de gasto social, y eso va a intranquilizar a la sociedad, entonces tú no vas a poder lograrlo. Ese tipo de discusiones se dan. Pero bueno, volviendo al análisis original que tú me estás provocando, las declaraciones del gobernador del Banco Central respondiéndole al expresidente Leonel Fernández, ciertamente, yo te dije en el día de ayer, Leonel en su discurso dijo muchas cosas interesantes que son ciertas, que ponen en entredicho la política y las acciones que el gobierno actual está llevando a cabo, pero dijo algunas que le va a ser muy difícil que se cumplan de tal suerte. O sea, es políticamente favorable para Leonel pensar que la República Dominicana en este año 2021 solamente va a crecer 1.3% con respecto al año 2019. Eso en el sueño de Narnia de él es muy deseable para él poder sacárselo en cara al PRM y al presidente Abinader en enero o en febrero. Pero nada más hay que salir a la calle a cualquier hora del día para tú darte cuenta que aquí hay un desenfreno que no es posible, que eso no se va a dar. Los muelles están llenos, las avenidas y las calles están llenas, los comercios están llenos, los negocios están pujando, ¿entiendes? Tenemos muchas relaciones internacionales, la visita de personas extranjeras queriendo invertir en República Dominicana no se detienen.
El sector turismo, que es el único sector que produce en República Dominicana, está caminando. El sector zona franca, ya tuviste la reunión con Henry la semana pasada que tuvimos la entrevista, lo que se está haciendo en zona franca y lo que viene que se va a hacer en zona franca. O sea, aquí hay muchos proyectos por realizarse. La minería, la Barrick no ha detenido. Falcon Bridge está ahí, aunque sea languideciendo, pero está ahí produciendo. O sea, no hay forma. Aquí hay sectores graves, como el sector agropecuario, está muy, muy deteriorado y muy abatido. Y a pesar de lo que me quieran decir muchos colegas y amigos que tengo en ese sector, ahí la cosa es preocupante. Obviamente aquí hay una deuda social en términos de inversión pública extrema, que por eso uno cuestiona cosas como la de la rendición de cuentas y memoria de estos funcionarios la semana pasada, incluyendo el presidente de la República. Pero pensar que República Dominicana no está en una situación interesante desde el punto de vista económico frente al resto de los países de la región es una posición muy débil que él adoptó en ese sentido. O sea, yo lo que creo que más que decir que no estamos creciendo, Leonel lo que tenía que decir es, mira, no estamos gastando donde tenemos que gastar, no estamos invirtiendo donde tenemos que invertir, y cuestionar inclusive, sobre todo, la inversión en áreas fundamentales como serían educación y salud pública. ¿Tú entiendes? Porque bien o mal, y aquí lo criticamos, cuando el gobierno pasado se enfrascó en querer remodelar o construir 53 hospitales de forma simultánea, eso era una temeridad. Y eso se veía claramente como una temeridad. E invertir en 53 hospitales. Porque pasó lo que iba a pasar. O sea, un gasto desenfrenado, muchísimas cosas que no se concluyeron, hospitales que tienen cualquier cantidad de deficiencias, la mayoría no las concluyeron, están ahí todavía, la ciudad sanitaria todavía no arranca a plenitud, ¿no? Y fíjate cómo la ciudad sanitaria con un poquitico ya nos puso en disposición una cantidad de camas COVID que no la vamos a llenar, gracias a Dios. ¿Entiendes? Pero eso es un megaproyecto. Entonces, Leonel puede criticar, ven acá, termíname eso, conclúyeme esos proyectos, ¿por qué tú no lo has concluido? Leonel puede criticar, como él fue el ideario, o no el ideario, pero sí fue la persona que insistió por encima de todo el mundo, porque aquí hubo gente que le trajo, le presentó el Transmilenio de Bogotá y le presentaba muchísimas cosas, y él dijo, no, es sobre rieles que yo estoy, no me hable de otra cosa. Y entonces, entonces puso el metro de Santo Domingo y lo impuso, a pesar de que Diandi no le fue bien con Alicia en esa entrevista, hablando de, ¿verdad? Pues hay cosas que hay que preguntarla. Entonces, claro. Pero Leonel puede preguntar ahora mismo, ven acá, ¿qué está pasando con ese proyecto del monorriel? ¿De qué se trata? Y ahí que hay una curiosidad casi, señor Garrido, no por inquietud, sino por curioso. Ahí vemos a un Leonel Fernández constituyéndose en, digamos que la voz principal de la oposición, en una oposición que a veces parecería que es la que gobierna, pero es el único que ha sacado la cabeza medianamente del partido de gobierno saliente. Vemos, digamos, que mandos medios, que son los que están en la opinión pública todos los días, haciéndole oposición al gobierno del PRM, y viene entonces ante esta crítica o acusación de mentir, de manejar la data, de manipular la data, que fue lo que dijo el expresidente Leonel Fernández, esta acusación directa ante el presidente Luis Abinader, y quien sale a defender la posición es el gobernador del Banco Central, casi constituyéndose en un cuadro político del presidente, del presente gobierno, sabiendo que no es una pieza de este gobierno, sino que incluso creo que está en el Banco Central desde la misma época de Leonel Fernández. No, él estuvo en cuáles gobiernos de los morados, todito. Mira, entonces casi vitalicio. Le auguramos mucha salud y vida al gobernador del Banco Central, pero el día que él no esté entre los mortales, a ese Banco Central deben de cambiarle el nombre y ponerle Valdés Alviso. Porque él inició en el gobierno de Balaguer. Ya. O
si mi memoria no me falla, búscalo por ahí con el tío tuyo, el tío Google. Fue en el año 92 que él inició como gobernador del Banco Central. En la segunda mitad del último gobierno de... Leonel lo tuvo ahí quietecito. Déjame ver. Sí, Leonel lo tuvo quieto, si no me equivoco. Yo creo que él no puso a más nadie. No, fue Hipólito que trajo a este señor Prats, que falleció hace creo que 2 años, hijo de Ibelice, el hijo mayor de Ibelice, y luego trajo al indefable y muy temido Lois Malcón. Ay, esa figura. Que yo ni me acordaba. Ese fue, óyeme, ese hombre, mira, ese 13 de mayo, martes 13 de mayo, del 2003. Un día que vivirá en la historia de todo el que tenía que pagar una nómina, debía un dinero en un banco o tenía cualquier tipo de compromiso. Ese martes 13 de mayo, búsquenlo por ahí, del año 2003, señores. Y Lois Malcún dando esas declaraciones, y Milagro, Hipólito, y todo el mundo sudando. Y nosotros sudando en la pantalla, mirándolo por televisión. Y luego de Lois, entonces regresa Valdealbizu. Porque inclusive él regresó, se liquidó él mismo y entonces se quedó, no se lo llevaron después que se liquidó, fueron varios los que se liquidaron y se dieron una ayudita con las prestaciones y volvieron otra vez y se quedaron ahí en el cargo. Y él está ahí desde esa época, o sea, si mi memoria no me falla, no ha habido un cambio en el gobierno, entre el gobierno de Leonel y Danilo no hubo un cambio en gobernación del Banco Central y ahora tampoco. Yo no estoy pidiendo cambio, yo estoy analizando lo que ha sucedido, Y vuelvo y repito, deberían de ponerle el nombre de él al Banco Central, porque no solamente que ha sido una figura vitalicia, sino que en términos de equilibrio, de equilibrio macroeconómico, lo que tiene que ver con tasa de cambio y tasa de interés, reservas internacionales, el hombre ha sabido campear todos los temporales y garantizar la tranquilidad macroeconómica del país. Y si tú me dices a mí, si me ponen esos 4 candidatos, los 5 candidatos en una boleta en la Junta Central Electoral, yo voto por Valdealbizu. Claro, porque no es que yo esté de acuerdo con todo lo que él ha hecho y cómo lo ha hecho, ni con su manejo. Ya te dije, o sea, yo creo que el Banco Central tiene muchísimas cosas que no deberían ser así. Pero que nosotros como sociedad, y yo creo que lo he externado aquí en este espacio varias veces, como sociedad nosotros nos hicimos un compromiso, precisamente después de ese tembleque del 2003-2004, un presidente como Hipólito Mejía nunca más va a ser presidente de República Dominicana, porque nosotros no vamos a elegir un presidente que juegue con el equilibrio macroeconómico. Este país sabe claramente que con eso no se juega. O sea, con inflación. Por eso es que preocupa tanto al PRM lo que está pasando con los precios internos, ¿entiendes? Claro. Eso se tiene que controlar. Y por eso Leonel la fuerza del pollo le saca el tema, porque es que eso no se puede dejar de tornillar sobre esa herida, ¿entiendes? Pero aquí lo que es los precios internos, la tasa de cambio, la tasa de interés y el nivel de desempleo, esas son variables que no se puede jugar con ellas. Usted me puede decir a mí que usted quiere hacer una presa, que el otro quiere hacer un tren, que uno quiere hablar de revolución educativa, el otro quiere hablar de involución educativa, lo que usted quiera. Pero con el equilibrio macroeconómico no se juega. Y por eso el presidente Abinader lo dejó. Porque ese señor ha demostrado que sabe manejar lo que John Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía, llamaba los espíritus animales de los inversionistas. ¿Entiendes? Cuando tú tienes una situación, yo te doy el mejor ejemplo. En el año 2003-2004, cuando el juidero aquí de la tasa de cambio, señores, hay que recordar, cuando Leonel Fernández gana las elecciones el 16 de mayo del año 2004, la tasa de cambio estaba en 56. Hoy, 17 años más tarde, está en 57. ¿Entiendes? Y él gana la elección el 16 de mayo. Fíjate si aquí había lo que
Keynes llamaba a los espíritus animales de especulativos, estaban desbordados en República Dominicana. Ahí está el padre de la macroeconomía, Sir John Maynard Keynes, que los espíritus animales aquí de la especulación, o sea, era tan grande y tan desbosada, y aquí había una incertidumbre tan grande de si Hipólito Mejía se reelegía, que la tasa de cambio estaba 56 por 1, 53 por 1. La tasa era lo que tú quisieras, porque no había dólares, no había dónde buscarlo, pero si tú lo encontrabas era lo que te dieran, lo que te pidieran. Él gana las elecciones el 16 de mayo y cuando él toma el poder el 16 de agosto, 3 meses más tarde, la tasa era 28. No, 28. Se había desplomado porque ya se había terminado la incertidumbre. Es que yo, por ejemplo, yo llamaba a la gente de cambio 3 veces al día para preguntar la tasa. A las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. Todos los días. Y pedía la misma cantidad. ¿Cuánto? Yo quiero comprar $15,000. Entonces, para el mercado, en teoría, Fanli Garrido o New Horizons querían comprar $45,000 ese día. Pero eso era una demanda ficticia. Pero esa demanda ficticia te presiona los precios. Pero yo tenía que saber cuál era la tasa. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú desbordas y desequilibras un mercado de esa manera, eso es lo que tú creas. Entonces, República Dominicana, nosotros ya nos dimos claramente la posición de que el equilibrio macroeconómico no se puede jugar con eso. Valdealbizu, que vaya diciendo quién es que lo va a heredar, porque esa es una situación que a todo el mundo inquieta. Sí. ¿Qué va a pasar después de ese señor? Y obviamente no debería ser así. El Banco Central debería tener la suficiente solidez e institucionalidad para que así como aquí heredamos presidente y pasa uno y viene otro, y pasa uno y viene otro, y presidente del Senado y de la Cámara de Diputados y alcaldes, etcétera, que el gobernador del Banco Central también sea una figura que se pueda relevar, como pareció, pero Alan Greenspan parecía que era el zar de la Reserva Federal Norteamericana, hasta que vino la crisis del 2007-2008 y se reveló que no, que el hombre había puesto mucho huevo. Sí. Y que si no hubiese sido por Bern Bernanke, que era un experto en crisis y su doctorado era sobre la crisis del 1929, con Bern Bernanke y Janet Yellen, que fue hasta hace unos días la chairman del Fed, no nos hubiésemos salvado. Entonces, ese nivel de institucionalidad lo necesitamos. Y hay que ver qué estaría diciendo ahora la Fuerza del Pueblo, porque han convocado una rueda de prensa en la sede para que el Comité Económico del partido le responda al Valdés Albizu sobre el desmentido de ayer. O sea, que esto ahí guarda mucha relación lo que tú dices. Valdés Albizu no se debió meter en eso. Así es.